Hey, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a hacer la reseña de una de las películas más esperadas del año pasado y que tal vez eran las que tenían más expectativas para este año. Estamos hablando de Sidemouth, una película de Rose Glass que fue estrenada el año pasado en el 2020 y que posteriormente a su estreno o a su lanzamiento, A24, la productora A24, compraría los derechos de distribución. Dear God, your presence graces the air, and soon everyone will see. Hi, you Maud? Yes, hi. Como les decía, Save Mouth es una película del año pasado, del 2020, cuya directora y escritora es Rose Glass, una británica que por el momento no tenemos tanta información, justamente porque esta película es su debut en el cine y en el género del terror, obviamente. Este filme es un filme de 84 minutos que nos cuenta la historia de Maud, una joven enfermera que después de tener un trauma algo rudo y estar perturbada psicológicamente, pasa a trabajar con Amanda, una ex bailarina, una bailarina retirada, que se obsesiona con el pensamiento de Maud, con las creencias de Maud, ya que después del evento traumático que tuvo esta enfermera, genera una relación con la religión bastante fuerte, se vuelve una cristiana muy aferrada a sus creencias. Y Amanda, la ex bailarina o la bailarina ya jubilada, a pesar de que tiene una enfermedad de cáncer, se obsesiona con esta creencia de Maud, que Dios existe y que Dios está en todas partes y sobre todo que Dios habla con ella todas las noches. Para lo que Maud se obsesiona con ella a su vez, de querer salvar su alma, querer ser la salvadora de Amanda. Eso es lo que nos cuenta más o menos un poco el tráiler y de lo que va más o menos la película. Todo esto llevará a Maud a tomar malas decisiones y sobre todo a Amanda y a Maud a tomar malas decisiones de acuerdo a sus creencias religiosas. It takes nothing special to mop up after the dying, You're prettier than the last one. but to save a soul, that's quite something. Bless Amanda's body and bless her mind, which is shrouded in darkness. Sidemouth es una película de terror psicológico bastante cautelosa por parte de esta directora y posee un ritmo lento, posee un ritmo pausado que en ocasiones parece inmutable. Para mí es bastante aburrido este ritmo, pero es un filme que logra tocar las fibras de la religión y las creencias de un dios, que a pesar de tener un argumento bastante vacío, bastante superficial por así decirlo, sobre todo poco original, es una película que aboga más por el realismo de sus personajes y este realismo deja pensando a la audiencia más que una película de ficción o de ultraficción. When you pray, do you get a response? Oh, it's like he's physically in me. Si están buscando una película que los asuste o que los deje muy aterrados, creo que aquí no van a encontrar una película de esas. Pues se enfoca más en un terror psicológico, metiéndonos en la mente del personaje con una voz en off que está constantemente hablando y introduciéndonos a la historia y al personaje como si fuera un diario. No es una película memorable, pero tal vez sea una buena ópera prima para esta directora que posiblemente nos regale más de su talento. En cuanto a la parte técnica, obviamente cumple con la parte estética, con la fotografía muy bien planeada. Todo lo que se está viendo en los últimos años en cuanto a terror y en cuanto al cine en general cumple con esa cuota de estética. El diseño sonoro y la fotografía es impecable. En ocasiones la película nos da unos planos innecesarios que tal vez pecan un poco de ser el pseudo inteligente que busca hacer la película. Por otro lado, el guión, además de ser una película bastante superficial, que si bien toca el tema de lo religioso y de la depresión, se mantiene en un estado superficial, no tiene un subtexto que podamos decir profundo. Es una película que nos llena de diálogos
bastante innecesarios y que se pudieron haber explorado de una u otra forma mejor. Es un guión igual a la película, muy conservador, muy poco arriesgado para un tema que es muy interesante. It's how he guides me. My little savior. Hey, I thought that was you. What you up to? I'm a private carer. You're still nursing? What? They know what happened. All the good girls go to hell. La película toca el tema de la depresión ligándolo al cristianismo, a la religión católica. De hecho, el planteamiento de la historia es bastante interesante, pero el desarrollo de esta no es muy bueno. El tema de cómo las personas se aferran a sus creencias y lo convierten en un todo y se convencen de que es lo único verídico es bastante recurrente en esta película. Como les decía, es una película bastante superficial que no, si bien nos adentra en la mente de Maud, de la enfermera, no es una película que desarrolle muy bien la creación de una trama, un subtexto o de un concepto de fondo. Se mantiene muy plano la trama, la historia. Y finalmente la única interpretación que le puedo dar a esta película, ya haciendo un poco de spoiler, sin decir nada de lo que pasa, es que cualquier creencia religiosa o cualquier creencia que las personas crean en su mente es bastante peligrosa si se lleva a lo extremo. Bien sea Dios, bien sea el diablo, bien sea cualquier creencia que piensen. Esta película nos deja ver que es bastante peligroso sus extremos. De hecho, en algún momento de la película no se sabe si es Dios o el diablo el que le habla, pero pues deja muy claro que es Dios, supuestamente. Finalmente, la interpretación que yo le di al final de la película es que la mente es más poderoso que cualquier Dios y que puede crear cualquier cosa de la nada y hacer creer a las personas que están en lo correcto y que pueden tomar acciones justificándose con esas creencias. Les repito, ya sea religión, ya sea ovnis, ya sea, no sé, figuras políticas, lo que sea, creo que se puede llevar un poco la interpretación de esta película, de el poder de la mente que tiene sobre las personas una creencia religiosa y cómo vulnerables nos deja creer en estas cosas. De hecho, el final de esta película nos sugiere esto de una manera bastante simplista o facilista y nos deja un final que posiblemente sea, pues porque obviamente tenía que terminar así. I just want to see you loosen up. I've got more important things on my mind. There's my little saint. Maud, he isn't real. Lo más interesante de esta película es el acercamiento que se le da a la mente de Maud con las voces en off, con diferentes voces en off que se presentan a lo largo de la película. Estas voces en off llegan en a modo de diario. De hecho, la película inicia con una escena fuerte y con un diálogo de su mente en voz en off. Esta voz en off nos narra los pensamientos y los sentimientos, tratando de dejarnos en claro qué es lo que está sintiendo el personaje con sus acciones en el preciso momento. Tal vez sea lo único interesante de la película, ya que es un recurso muy usado en el drama. Es muy rara la vez que en las películas de terror se escucha una voz en off y sobre todo el personaje perturbado. Es bastante interesante verlo en una película de terror. Posiblemente se pudo haber explotado de una forma mejor, ya que la historia sea mejor, pero para esta película creo que funciona muy bien y nos acerca muchísimo a la psicología que está pasando este personaje y a la degeneración que sufre psicológicamente este personaje. Pues esta película en su primera mitad no pasa absolutamente nada. Obviamente nos cuenta la historia de Maud, de Amanda y su relación y todo esto, pero pues no sucede absolutamente nada.
Cuando llega a la mitad es cuando sucede algo y posiblemente uno piensa en ese momento que se va a poner buena la película. Pasa un giro en la trama, pasa un suceso bastante extraño en un bar, pero la película se retracta de su giro y sigue con el mismo ritmo que está planteando desde el inicio. Es una película bastante sofisticada, por así decirlo, pero que no agrada en cuanto al ritmo y a la estructura. Cuando por fin la película se siente que va a mejorar o que va a llegar a su clímax, por así decirlo, la película se acaba. Entonces nos deja un sinsabor y la creencia de que esta historia se pudo haber manejado de una mejor forma. Y pues ya. I have a responsibility. Oh, yes, of course. This is life and death on another level. What if I'm getting it all wrong? All the good girls go to hell. Bueno, esto fue la reseña de Steinmouth, una película que prometía bastante y posiblemente no sea una decepción o la decepción del año, pero pues al ser la productora A24 la que compró los derechos de distribución, pues esperábamos un poco más de esta película y pues ya vemos que hasta la productora A24, que todo el mundo le gusta, comete ciertos errores no tan graves de por sí, pero no siempre la logran. Se las recomiendo solo si están buscando un drama religioso con personajes perturbados. Como les decía al inicio, no es una película que quiera asustarlos o que busque el susto o busque incomodarlos. Simplemente es una película que toca un tema ya bastante tocado en el género del terror. Pero pues nada, si les gustó la película, si ya la vieron, si no la han visto, todo me lo pueden dejar ahí en la caja de los comentarios. Esta fue la segunda reseña del año. Y pues nada, si les gustó este video, suscríbanse, píquenle a la campanita y déjenme en los comentarios qué tal les pareció esta película. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el terror, compártales este canal, sé que les va a gustar muchísimo y me ayudaría muchísimo. No siendo más, mi nombre es Andrés Quintana, esto es Podófilo y nos vemos en la oscuridad.